Este caso se presenta como una verdadera casa de horrores, un crimen sin paralelo tan espantoso, que se ha convertido en uno de los crímenes verdaderos más infames que han surgido de Filipinas. Manténganse firmes y prepárense. Lo siguiente contiene revelaciones gráficas y perturbadoras. Eran las 14:58 del 10 de diciembre, 2021. Cruz Maguad, un profesor de escuela pública de 48 años en la Escuela Secundaria Memorial Mariano Untal, estaba en la escuela primaria Boirian, donde su esposa, Lobella, se desempeñaba como directora. Mientras se acercaban las vacaciones navideñas, Cruz ayudaba con las reparaciones escolares en una tranquila tarde laboral antes del receso. 2 minutos después, el teléfono de Cruz sonó. Era un vecino. Reportó algo extraño. Mientras pasaba por la casa de Magad, notó que el interior parecía alterado, como si hubiera sido saqueado. El vecino no había entrado, pero sintió que Cruz debería saberlo. Alarmado, Cruz llamó a su esposa, que estaba de viaje de negocios, y la instó a volver a casa. Dejó todo y salió de su casa. Los hijos de Maguad, Chrysel Gwyn de 18 años, o Gwyn, Chrysel Lewis de 16 años, o Boy Boy, y su hija recién adoptada, Janice Sibial, habían estado solos en casa. La falta de noticias de los tres aumentó la inquietud de Cruz. Cruz llegó a la casa a las 3:15 p.m. Estaba en silencio. Fuera de la puerta principal, notó una manta empapada de sangre en el suelo y un cuchillo cerca. Cruz llamó a sus hijos, Boy Boy, Queen, pero no hubo respuesta. Se dirigió a la puerta trasera y logró entrar. Dentro, el silencio era anormal. Cruz se desplazó velozmente por el hogar, sus gritos hacían eco en los muros. En la sala, Cruz se detuvo. Allí, en el suelo, yacía su hija Gwyn. Había una toalla empapada de sangre. Múltiples heridas de corte cubrían sus extremidades y torso, y las lesiones en su cuello eran particularmente graves. Las fotos de la escena del crimen mostraron más tarde la extensión de las lesiones, la carne desgarrada, su cabeza envuelta apretadamente en una toalla. Las hormigas ya empezaban a reunirse en su cuerpo. Cerca de la puerta principal, no muy lejos de Gwyn, Cruz halló a su hijo, Boy Boy. Sus manos y pies estaban atados, una mordaza cubría su boca y su cuerpo estaba cubierto de heridas de arma blanca frescas. La cantidad de sangre sugería que el ataque había ocurrido poco antes de que Cruz llegara, pero faltaba una persona, Janice Sibial. Cruz entró en pánico mientras buscaba a Janice por la casa, gritando su nombre. Entonces, finalmente, ella apareció. Janice salió de su habitación con el cabello mojado y el rostro pálido por la conmoción. Estaba conmocionada, incapaz de hablar con claridad al inicio. Al verla, Cruz intentó mantener la calma. Llamó a la policía de inmediato. Los oficiales llegaron poco después, entrando en la escena del crimen que más tarde sería descrita como una de las más espantosas en Filipinas. La sangre cubría los pisos y la casa evidenciaba signos de una violencia extrema. Janice, temblando, dijo que los atacaron. La casa estaba completamente desordenada. Los gabinetes fueron forzados y las pertenencias personales estaban dispersas en las habitaciones. A primera vista, esto sugería un robo, pero los investigadores entendieron que las apariencias por sí solas no podían confirmar el motivo. Para corroborar la teoría, necesitaban determinar si se habían robado objetos de valor. Simultáneamente, como parte del protocolo procesal, la policía no descartó de inmediato a sus padres, Cruz y La Bella, como personas de interés. Los investigadores buscaron verificar sus coartadas y confirmar su paradero durante el tiempo del crimen. Pronto la atención se centró en la habitación donde Janice, la hija adoptiva de la familia, dijo que estuvo durante el ataque. La habitación parecía desordenada. Aunque los detalles no eran inherentemente inusuales, en el caso de un robo, se esperaban habitaciones saqueadas. Sin embargo, un examen más cercano y discerniente comenzó a revelar inconsistencias que preocupaban a los investigadores. El desorden, aunque aparentemente caótico, carecía de rasgos típicos de un robo real. Una revisión metódica de las instalaciones arrojó hallazgos críticos tanto dentro como fuera de la casa. Justo fuera de la puerta principal, la policía descubrió una camisa de manga corta manchada de sangre, que se supone fue descartada por el perpetrador durante su huida. A unos cientos de metros de distancia se halló más evidencia. Una bolsa de plástico en una zanja con pantalones y ropa interior ensangrentados. Los investigadores señalaron que este descubrimiento sugería un intento deliberado de deshacerse de pruebas incriminatorias.
Dentro de la casa, la escena se volvía cada vez más macabra. Cerca de la entrada principal, los oficiales hallaron un cuchillo con el mango roto y la hoja cubierta de sangre. Fragmentos de vidrio dispersos y botellas rotas llenaban el suelo de la sala, mientras que extensas piscinas de sangre insinuaban la ferocidad del ataque. Entre la carnicería yacía un machete desechado, un bate de béisbol y un martillo, cada uno con manchas de sangre y cada uno presuntamente utilizado como arma en los asesinatos. Los analistas de la escena del crimen evaluaron meticulosamente la condición de la sangre. Determinaron que probablemente Gwen, la hermana mayor, había sido asesinada primero. Su sangre se había coagulado parcialmente y el rigor mortis ya había comenzado a aparecer. En contraste, la sangre de Louis parecía más fresca, lo que llevó a los investigadores a concluir que fue asesinado poco después de Gwen. Los diferentes estados de los cuerpos dieron peso a esta hipótesis. Las manos y pies de Louis estaban atados, mientras que los de Gwen no. Esta discrepancia indicó que Gwen pudo haber sido emboscado y asesinado rápidamente, mientras que Louis fue restringido, posiblemente para prevenir resistencia antes de su posterior asesinato. La gran variedad de armas de asesinato, un cuchillo roto, un machete, un bate de béisbol y un martillo, planteó preguntas significativas para el equipo de investigación. El uso de múltiples instrumentos y la presencia de heridas distintivas en las víctimas apuntaba a la probable participación de más de un perpetrador. Esta teoría fue respaldada aún más por la naturaleza de las restricciones de Louis. Tal control sobre una víctima mientras se lleva a cabo un asesinato brutal sería desafiante para un solo atacante ejecutar. Añadiendo a la complejidad, Cruz, el padre de los hermanos, confirmó a las autoridades que las armas encontradas en la escena le pertenecían. Su presencia en el crimen profundizó el misterio, ya que los asesinos parecían haber utilizado herramientas fácilmente disponibles dentro del hogar. Mientras los investigadores catalogaban las pruebas físicas, una anomalía destacó como particularmente desconcertante. La lavadora de la familia había sido utilizada, sin embargo, no había ropa recién lavada en ninguna parte de la casa. El significado de este descubrimiento permaneció incierto, pero sugería un elemento de actividad posterior al crimen, quizás un intento de borrar pruebas o cubrir rastros. Reconociendo la brutalidad y urgencia sin precedentes de este caso, las autoridades locales lanzaron rápidamente una cacería humana para los perpetradores. La naturaleza atroz del crimen galvanizó a la comunidad, y los funcionarios públicos intervinieron para acelerar la justicia. El vicealcalde Joselito Penal del Consejo Municipal de Malang, North Cotabato, anunció una recompensa de 200,000 pesos por información que conduzca a la captura de los sospechosos. De manera similar, el alcalde Pip Libungan de Tulanan ofreció una recompensa adicional de 50,000 pesos. Estas medidas subrayaron la gravedad de la investigación y la creciente demanda de respuestas tras tal violencia incomprensible. La autopsia de Gwen y Louis se llevó a cabo durante 2 días, comenzando el 13 de diciembre de 2021. Gwen sufrió 32 puñaladas y cortes, algunos tan profundos que casi le amputaron las extremidades. Tenía una oreja cortada, y su cuello y brazo superior casi estaban seccionados. Su cuerpo mostraba signos de trauma por fuerza contundente, probablemente causado por el martillo y el bate de béisbol encontrados en la escena. Las palmas de sus manos estaban moradas, cubiertas de heridas defensivas, lo que indica que luchó hasta el final. Louis había soportado 51 heridas de cuchillo, algunas tan profundas que expusieron huesos y órganos internos. Las marcas rojas en su cuello indicaban una posible estrangulación. A diferencia de su hermana, Louis no tenía heridas defensivas, lo que sugiere que fue sorprendido y no pudo atacar. También tenía signos de lesiones por fuerza contundente en sus extremidades y torso. Las lesiones coincidían con las armas halladas en el lugar. Botellas rotas, un martillo, un cuchillo y un bate de béisbol. Los investigadores descartaron un robo fallido como motivo. La escena parecía montada, las habitaciones saqueadas, pero faltaba el teléfono de Arnie Gwynn. No robó nada más valioso. Sugiere que él o los asesinos conocían a las víctimas. También fue inusual que el crimen ocurriera a plena luz del día. Previo a la publicación de los resultados de la autopsia, comenzaron a circular rumores en línea, acusando a Janice de estar involucrada en el crimen. Las teorías se propagaron, alimentadas por su supervivencia, las armas de la casa familiar y la puerta principal cerrada con llave. Las acusaciones se intensificaron, llegando algunos incluso a amenazar a Janice. Bajo creciente presión, la policía decidió interrogarla. Janice describió los eventos del día.
Había estado estudiando con Gwen en un dormitorio compartido mientras Luis estaba en la sala de estar. De repente, lo escucharon gritar y que 3 hombres irrumpieron en la casa. Ambas chicas corrieron escaleras abajo y vieron a 3 hombres atacando a Luis con las armas encontradas en la escena. Luego, los atacantes se volvieron hacia Gwen. Asustada, Janice huyó escaleras arriba, se encerró en la habitación y se escondió debajo de la cama. Incapaz de llamar a la policía por miedo a ser escuchada, Janice envió un mensaje de texto al chat grupal de la familia y luego a su madre adoptiva. «Mamá, ayuda». Los mensajes pasaron inadvertidos. Desesperada, Janice publicó en redes sociales: «Ayuda, alguien ha entrado a la casa. No quiero morir. Estoy escondido en mi habitación. Ayuda». Ella borró la publicación minutos después, temiendo que los atacantes la ubicaran. Janice intentó llamar a su madre, pero no hubo respuesta. No fue hasta que alguien vio la publicación y contactó a su madre que ella devolvió la llamada. Para entonces, Janice estaba muy asustada para responder. Modificó su nombre de usuario en redes sociales y silenció su teléfono. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, Janice salió de su escondite. Demasiado asustada para bajar las escaleras, afirmó que se duchó y se cambió de ropa para calmarse, terminando justo cuando Cruz llegó a casa. Pero esta historia tenía un problema. Janice había dicho que se encerró en su habitación tan pronto como comenzó el ataque. Entonces, ¿por qué su habitación parecía haber sido saqueada? Las versiones de Janice sobre los eventos, que situaban a Luis como la primera víctima, fueron directamente contradichas por la evidencia forense. Los resultados de la autopsia y la distribución de las lesiones sugerían que Gwen era el objetivo inicial, no Luis. Esta discrepancia entre la narrativa de Janice y la evidencia física provocó un mayor escrutinio por parte de los investigadores. A medida que crecían las sospechas, la policía decidió revisar las declaraciones de aquellos cercanos a Janice, específicamente su padre adoptivo, Cruz. Durante el interrogatorio, quedó claro que la versión de los hechos de Janice había evolucionado. Anteriormente había dicho a la policía que su teléfono estaba apagado durante el ataque, pero Cruz recordó haber llamado a su teléfono y escucharlo sonar sin respuesta. Cuando se le confrontó con esta discrepancia, Janice modificó su historia nuevamente, alegando que había estado en la ducha y por lo tanto no había escuchado el teléfono. Cruz también proporcionó información adicional sobre las armas homicidas que generó más preocupaciones. El bate de béisbol usado en el ataque pertenecía originalmente a Luis. Lo había guardado en su habitación, posicionado en la litera superior como forma de protección. Sin embargo, después de ser adoptada por Cruz, Janice se había hecho cargo de la litera superior y, en consecuencia, del bate. El martillo utilizado en el ataque era una herramienta que Cruz guardaba para las reparaciones del hogar. Era meticuloso con su ubicación, generalmente lo escondía detrás de la lavadora. Cruz afirmó que solo 3 personas sabían dónde se guardaba el martillo: él mismo, Gwen y Janice. Esta revelación sugería que el perpetrador tenía un conocimiento íntimo de las posesiones y rutinas de la familia. La credibilidad de Janice se vio aún más socavada por el testimonio de un repartidor. El conductor había llegado a la residencia de Magad solo 18 minutos antes de que un vecino contactara a Cruz. Después de anunciar su llegada y no recibir respuesta, el conductor continuó llamando, esperando que alguien respondiera. Finalmente notó a una figura femenina observándolo a través de una puerta antes de que ella se alejara abruptamente. Nunca se confirmó la identidad de la mujer, pero el incidente generó dudas sobre el paradero y las acciones de Janice durante los momentos críticos que rodearon el ataque. Un detalle clave en la investigación fue el estado de la puerta principal. Había sido cerrada con llave desde el interior y no había evidencia de entrada forzada. Esto sugería que los perpetradores probablemente eran conocidos de las víctimas, alguien con acceso a la casa, alguien que poseía una llave para cerrar la puerta después de que se hubiera cometido el delito. La falta de entrada forzada redujo el grupo de posibles sospechosos a 3. Cruz, quien estaba en una ubicación diferente, Lovella, que había estado fuera en un viaje de negocios, y Janice, cuya presencia en la escena, combinada con las inconsistencias en sus declaraciones, la colocaron bajo sospecha. Sin embargo, la investigación se complicó por el hecho de que Janice era menor de edad, solo tenía 17 años. En Filipinas, arrestar a un menor sin pruebas irrefutables era legalmente desafiante. Como resultado, la policía dudaba en proceder con un arresto hasta que se obtuviera una prueba más concluyente.
En vez de arrestar a Janice, las autoridades la pusieron bajo el cuidado de un departamento de bienestar social. El enfoque se centró en determinar quién cometió físicamente los asesinatos. Si la afirmación de Janice de que se involucraron varios agresores era precisa, la investigación tendría que identificar a estos individuos. El 15 de diciembre se encontraron las huellas dactilares de Janice en las armas del crimen. Aunque este fue un hallazgo significativo, no proporcionó evidencia definitiva de su participación. Después de todo, Janice vivía en la casa donde se guardaban las armas, por lo que sus huellas en los objetos eran plausibles debido al manejo rutinario. Debido a que es menor de edad, el Departamento de Bienestar Social le asignó un abogado para proteger sus derechos legales. La investigación dio un giro significativo cuando la Bella, la madre adoptiva de Janice, hizo un descubrimiento crucial. Mientras registraba el cuarto de Janice, la Bella halló un formulario de rastreo de contactos con un código QR. Sin embargo, el formulario no estaba a nombre de Janice. Pertenecía a Esmeraldo Canelo Jr., también conocido como Aldo, un sacristán de 17 años en una iglesia local y alguien que Janice conocía del orfanato. Este descubrimiento llevó a la policía a investigar más a fondo la posible participación de Aldo en el delito. Pronto, los testigos corroboraron las sospechas sobre la presencia de Aldo en el área el día de los asesinatos. Una mujer informó que vio a Aldo dejar a Janice cerca de la residencia Magad poco antes del ataque. Otro vecino confirmó haber visto a Aldo pidiendo indicaciones para llegar a la casa la mañana de los asesinatos. Cuando se le mostró una fotografía de Aldo, la mujer lo identificó positivamente como la persona que se había acercado a su esposo. El 16 de diciembre de 2021, Janice proporcionó una confesión detallada a su abogado, admitiendo su participación en los asesinatos de Gwen y Louis, junto con su novio de 21 años y Esmeraldo Canelo Jr. Explicó que el crimen fue impulsado por un profundo resentimiento y celos. Janice albergaba un profundo resentimiento hacia Gwen y Louis, sintiéndose opacada por el afecto que sus padres les prodigaban. En sus ojos, los hermanos representaban un obstáculo para el amor y el cuidado que solo recientemente había comenzado a experimentar. Ella articuló su motivo y deseo de tomar el lugar de Gwen en la familia, un impulso formado por años de privación en un orfanato donde la calidez emocional y la estabilidad eran escasas. Según Janice, eliminar a Gwen y Louis la dejaría como la única hija de la familia Magad, asegurando su atención exclusiva. El 18 de diciembre, Janice confesó formalmente a la policía, aunque su declaración fue inconsistente una vez más. La policía rastreó y arrestó a Esmeraldo, quien se entregó voluntariamente. Él también confesó su papel en los asesinatos. El análisis forense confirmó más tarde que la sangre encontrada en la ropa desechada en la zanja era efectivamente suya. Esmeraldo y Janice eran menores de edad cuando ocurrieron los asesinatos. En consecuencia, fue puesto bajo la supervisión del Departamento de Bienestar Social, como lo requiere la ley filipina. En una redada de drogas no relacionada ese mismo día, otro chico de 17 años fue arrestado por posesión de sustancias ilegales. En la búsqueda, los oficiales hallaron un celular de Gwen. Al rastrear el número de serie, confirmaron que el teléfono fue robado luego de los asesinatos. Los investigadores descubrieron que Janice, incapaz de deshacerse del teléfono ella misma debido a la creciente sospecha, había enlistado a Esmeraldo para venderlo. Debido a que el teléfono había sido severamente dañado por el agua, los investigadores no lograron recuperar datos significativos de él. El chico en posesión del teléfono no fue implicado en los asesinatos, ya que estaba claro que no tenía ninguna participación más allá de comprar el dispositivo a Esmeraldo. Debido a las protecciones legales otorgadas a los menores en Filipinas, la policía no pudo divulgar los detalles más finos de las confesiones de Janice y Esmeralda, incluso a los padres, quienes solicitaron información repetidamente. Conforme progresaba la investigación, Janice dejó de cooperar por completo con las autoridades. Hasta el día de hoy, la secuencia exacta de eventos que llevaron a los asesinatos, así como la totalidad de la planificación y ejecución, sigue siendo incierta. Además, el supuesto novio de 21 años de Janice nunca fue identificado, arrestado o acusado. La policía sospecha que este es un personaje ficticio que ella inventó con sus confesiones siempre cambiantes. Algunos especularon que los asesinatos fueron incluso más brutales de lo que ella confesó,
probablemente habiendo atado a Louis y obligándolo a mirar mientras su hermana era brutalmente asesinada seguida de él. Después del crimen, Lovella fue entrevistada tanto por las fuerzas del orden como por los medios de comunicación. Aunque expresó un profundo shock por el papel de Janice en los asesinatos, también reflexionó sobre ciertas señales de advertencia que, en retrospectiva, deberían haber causado preocupación. La familia Magad conoció a Janice por primera vez en el año 2020, cuando trabajaba como ama de llaves para un amigo de Lovella. Lovella y Gwyn visitaban con frecuencia a este amigo, y las dos chicas, de edades similares, se hicieron amigas rápidamente. Janice a menudo pedía ayuda a Gwyn con sus estudios, y Gwyn, reconocida por su bondad y generosidad, estaba dispuesta a ayudarla. Con el tiempo, Janice confió en Gwyn sobre su difícil pasado, detallando su infancia en extrema pobreza y su posterior tiempo en el orfanato después de la muerte de sus padres. Janice habló de las abrumadoras presiones de equilibrar sus estudios y trabajo, ya que su empleador exigía mucho de ella. Janice compartió su sueño de asistir a la universidad, pero también reveló su ansiedad por perder el apoyo del gobierno cuando cumpliera 18 años. Gwyn, conmovido por la situación de Janice, instó a sus padres a adoptarla. Inicialmente reticentes, Cruz y la Bella finalmente fueron persuadidos por la persistencia de Gwyn y en julio de 2021, 5 meses antes del crimen, finalizaron la adopción de Janice. La transición pareció sin problemas. La familia recibió a Janice con los brazos abiertos y Janice pareció corresponder su afecto. No obstante, con el tiempo, empezaron a ocurrir incidentes menores pero inquietantes. En agosto de 2021, los padres de la Bella fueron hospitalizados debido a coronavirus disease 19, y Cruz recordó que había reservado 10,000 pesos en la casa como fondo de emergencia. Cuando fue a recuperar el dinero, ya no estaba. Janice afirmó que los ladrones lo robaron. Sin embargo, al día siguiente, se descubrió una suma significativa de dinero escondida en la mochila escolar de Janice. Después de algunos interrogatorios, Janice admitió haber tomado el dinero. A pesar de esta violación de confianza, la familia eligió perdonar a Janice. Gwyn insistió en darle otra oportunidad a Janice. La familia, comprensiva con su problemático pasado, atribuyó el robo a los instintos de supervivencia que Janice había desarrollado durante su difícil crianza. Janice se disculpó, y la familia aceptó su disculpa, esperando que marcara el fin de sus malas acciones. En los meses antes de los asesinatos, el comportamiento de Janice empezó a cambiar. Una vez conocida por su fuerte ética de trabajo, una cualidad que había influido mucho en su adopción, se volvió cada vez más indiferente e irresponsable. Descuidó las tareas del hogar, y cuando se le recordó, se disculpó pero no cumplió con lo prometido. Este cambio de comportamiento fue preocupante, pero no generó alarmas inmediatas. Quizás lo más perturbador, en la mañana de los asesinatos, Janice hizo algo que nunca había hecho antes. Se dirigió a Cruz y Lovella como mamá y papá por primera vez. Una indicación de su estado psicológico y el peso emocional de lo que estaba a punto de suceder. A medida que avanzaba la investigación, quedó evidente que Janice había sido deshonesta sobre sus orígenes desde el principio. Sus declaraciones de orfandad eran mentira. Sus padres estaban vivos y, de hecho, habían pasado años buscándola. Cuando el caso se volvió viral y se discutió ampliamente a través de las redes sociales filipinas, los detectives web aficionados comenzaron a escudriñar el pasado de Janice. Sus esfuerzos descubrieron un aviso de persona desaparecida de casi una década de antigüedad, que reveló una pieza crítica de su historia. El 22 de septiembre de 2013, una niña, de aproximadamente 7 a 8 años de edad, fue descubierta sola en un barco en Cotabato. Se identificó a sí misma como Janice, pero afirmó que no tenía recuerdo de sus padres, hogar o dirección. Autoridades locales y ciudadanos preocupados creyeron que ella estaba perdida o abandonada. Circulaban un aviso de personas desaparecidas, instando al público a presentarse con cualquier información. Cuando nadie respondió y el interés se desvaneció, finalmente colocaron a Janice en un orfanato. La reaparición de este aviso en línea reavivó la atención sobre los orígenes de Janice. Solo era cuestión de tiempo antes de que los padres biológicos la reconocieran. Nacida en el año 2005, como la más joven de 3 hijos, la vida temprana de Janice estuvo marcada por el tumulto. La severa adicción al juego de su padre destrozó a la familia, lo que llevó a su madre a solicitar el divorcio en el año 2008.
Después de volver a casarse y tener otro hijo, su madre logró rescatar lo poco que quedaba de los bienes de la familia y los dividió entre sus 3 hijos. Los hermanos permanecieron juntos brevemente antes de ser separados y colocados en diferentes orfanatos. Para cuando Janice fue adoptada en 2020, ya se había reunido con su familia biológica. No obstante, su encuentro fue breve. Sus parientes biológicos la acusaron más tarde de romper lazos, supuestamente despreciándolos por ser demasiado pobres para ser de algún beneficio para ella. En un giro trágico, la madre biológica de Janice asistió al funeral de Gwen y Lewis. Abrumada por la emoción, ella rompió a llorar, pidiendo disculpas repetidamente y expresando una profunda culpa por lo que había sucedido. Cruz y la Bella, luchando con su propio dolor inmensurable, la animaron a hablar con Janice y la instaron a confesar completamente si realmente se arrepentía. Actuando según su solicitud, la madre de Janice intentó visitarla en el Departamento de Bienestar Social. Sin embargo, Janice se negó a verla. Los funcionarios, citando el protocolo, finalmente le ordenaron que se fuera cuando no pudo proporcionar suficiente prueba de su identidad como madre biológica de Janice. Pero volviendo a la investigación, las cosas fueron aún más impactantes. Surgió más evidencia que destacó la premeditación de Janice. Capturas de pantalla de una conversación entre ella y un desconocido se viralizaron. En el intercambio, Janice confesó querer matar a sus hermanos, creyendo que le traería la libertad que deseaba. Se preguntó si alguien la aceptaría si cometiera un asesinato, y creía que, independientemente del pecado, Dios la perdonaría siempre y cuando lo pidiera. Algunas fuentes sugirieron que Janice a menudo mencionaba la película de terror del 2009, Huérfana, pero esto parecía especulativo o mencionado a posteriori para un efecto dramático. La trama de la película, sobre una niña adoptada por una familia que finalmente los traiciona y los asesina, era escalofriantemente similar a las propias acciones de Janice. Cuando finalmente comenzó su juicio, se observó a Janice sonriendo y riendo a los padres, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. Cruz y Lovella expresaron en entrevistas que habrían estado dispuestos a perdonar a Janice si ella hubiera mostrado incluso una pequeña cantidad de remordimiento genuino. Sin embargo, ella permaneció insensible, lo que hizo que el proceso de duelo fuera aún más doloroso para ellos. Desde marzo de 2022, cuando tanto Janice como Esmeraldo fueron formalmente acusados de asesinato, hasta que ambos fueron declarados culpables el 17 de mayo de 2022. El caso fue seguido de cerca por muchos en Filipinas. Janice fue condenada a 31 años en prisión, mientras que Esmeraldo recibió una condena de 29 años. Ambas sentencias venían con la estipulación de que las cumplirían bajo la supervisión del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo hasta sus cumpleaños número 21, después de lo cual serían trasladados a prisiones para adultos. Los padres de Gwen y Lewis tenían sentimientos encontrados sobre los resultados del juicio. Aunque reconocieron que los tribunales habían impuesto el castigo más severo posible bajo la ley, sentían que las leyes existentes eran demasiado indulgentes. Sin embargo, su mayor queja era la completa falta de remordimiento de Janice. A pesar de la condena, Cruz y la Bella fueron abiertamente opositores a la Ley de la República 9344, que limita la responsabilidad legal de los menores. Bajo esta ley, la edad mínima de responsabilidad penal es de 15 años, y los individuos entre las edades de 15 y 18 pueden ser responsables de sus acciones, pero son colocados en centros juveniles o programas de rehabilitación en lugar de prisiones para adultos. La ley evita que menores como Janice sean acusados como adultos, a pesar de la naturaleza horrorosa e impactante de sus crímenes, que uno podría argumentar, los niños no deberían ser capaces de ejecutar, y mucho menos planificar. En Estados Unidos y varios estados los habrían juzgado como adultos. Los padres sintieron que la edad de Janice no debería absolverla de su plena responsabilidad, particularmente en un caso en el que ella orquestó un acto de violencia tan brutal. Este sentimiento fue compartido por muchos que sentían que la ley era simplemente demasiado indulgente para casos tan graves como este. Cruz y Lovella han declarado públicamente que creen que este acto debería ser enmendado para que aquellos que cometen delitos violentos a una edad temprana puedan ser totalmente responsables de sus acciones. El enfoque de la ley en la rehabilitación en lugar de la retribución les dejó la sensación de que el sistema de justicia había fallado a su familia.
Ahora, algunos hechos más impactantes de la investigación. También se reveló que Lawis había hecho todo lo posible para mostrar amabilidad hacia su hermana adoptiva recientemente. A pesar de ceder su habitación a Janice y dormir en el sofá de la sala, aún cayó víctima de la brutalidad que se desató. Toda la familia no había mostrado nada más que amabilidad y amor hacia Janice. Veo este caso como la forma más inexcusable de crueldad y traición. Los Maggots, aunque todavía son los padres adoptivos legales de Janice, se han negado a reunirse con ella, especialmente Cruz, porque él ha declarado que no puede controlarse si alguna vez la ve en persona por lo que hizo a su familia, y no puedo decir que no estoy de acuerdo con él. Este es Víctor. Para apoyar mi trabajo en casos como este y otros, por favor recuerda darle me gusta a este video, y si te gustaría ir más allá, eres bienvenido a unirte a la membresía del canal. Gracias por ver, nos vemos la próxima.